Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. En pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad y aceros hoy, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás. Muy buenas tardes, como cada día jueves y como cada día sábado estamos aquí en Música y Política junto a Carlos Azócar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, aquí estamos. Junto a Miguel Farías, que en este momento está comiendo, así que no lo podemos escuchar. Pero Miguel ya podrá hablar. ¿Y cómo come? Sí, por lo menos podemos escuchar cómo come. Hagamos un silencio. Muy bien, así es que estamos esta vez más unidos que nunca. Más unidos que nunca porque nuestro tema, bueno, en realidad nunca hemos estado muy unidos. Estamos más unidos que nunca en América. Aquí va a hablar Miguel. Hola, hola a todos. Habló. Bueno, estamos esta semana para hablar de Quilapayún, pero específicamente de una canción, la canción emblemática, una de la más importantes de su repertorio, pero una de las más importantes también del repertorio nacional, o al menos con un impacto internacional pocas veces visto para un país
tan al fondo del mundo. Es la canción de la Constitución. La canción de la Constitución. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera. En este país se ha creado una canción que se llama El Pueblo Unido. Y es la que estábamos escuchando al comenzar con la versión original de Quilapayún. Esta canción fue compuesta el año 73. Sí, no se equivoque, el 73. 3 meses antes del golpe y de que el pueblo fuera derrotado. Pero probablemente no estaba del todo unido, ¿ya? Que es una hipótesis que debemos manejar para efectos de la siguiente tesis de posgrado de cualquiera de los 3 miembros del equipo. Esta canción se estrenó en el primer Festival Internacional de la Canción Popular, ¿ya? Una especie de propuesta antioligárquica. Viña pero con poncho. Viña con poncho. Con sabor a vino tinto y empanada, como decían por ahí. Importante es que la compuso Sergio Ortega, no Quilapayún. Y Sergio Ortega es todo un personaje. Sí, hablemos de Sergio Ortega porque Sergio Ortega es un gran compositor. Es un gran compositor. Cuando uno revisa las composiciones en la historia de Chile, siempre está Sergio Ortega, entre medio de todo. Sí. Y a mí... Incluso en el siglo XVIII. No, nadie sabe cómo, pero sí. Siempre está. No, pero sabes que a mí siempre... Yo lo conocí de partida, no lo conocí personalmente, pero su nombre... ¿Ya? Cuando llegué a Francia, todo el mundo, chileno, conoce a Sergio Ortega. Ya era muy conocido. Mira. Muy, muy conocido porque fue director del Conservatorio de Pantin. Pantin es como así como San Bernardo, pero en París. O sea, como claro, igual estaba en París. Sí, es de la región parisina. Claro. Y yo, por ejemplo, tenía profesores muy importantes que se habían formado con él. Wow. Entonces, era un tipo muy, muy, muy influyente y... musicalmente súper, de alguna manera, ecléctico y no tanto. Porque, nosotros revisando obras chilenas nos encontramos siempre aparece, cada 3 obras compuestas. Claro. Sergio Ortega. Y te fijaste que muchos géneros. Sí. O sea, por ejemplo, tenemos esto como El Pueblo Unido, tiene cosas más experimentales, cosas electroacústicas. Sí. Tiene hasta una ópera, ¿no? Tiene más de una. Tiene más de una. El Fulgor y Muerte de Joaquín es como la más conocida, ¿no? Sí, porque el libreto es de Pablo Neruda. Claro. Entonces, y además se hizo 2 veces en el Municipal. Y si tú escuchas eso, es como una especie de musical hecho ópera, porque no es como bien tradicional y como medio popular, pero orquestado. Ya, pero tiene cosas también bien experimentales. O sea, por ejemplo, mi profesor de electrónica en Suiza, que es Luis Naón, un argentino, pero que está instalado toda la vida en Francia, él fue alumno de él. O sea, él es súper experimental y viene de esa escuela. Que la música electrónica es una... Porque no es que tú eres físico. No, pero ya hicimos un programa de Stockhausen, así que nuestro radio escuchas nos deben saber. Deben saber que la música electrónica... Sí, escuchen el programa de Stockhausen, está muy bueno. Está disponible en la página web de nuestra radio Universidad de Santiago. Pero bueno, en resumen, Sergio Ortega es eso, es como todo. Y tiene ahora, bueno, el hijo de él, el Chañaral, creo que él es de allá, y vive allá y es compositor también, pero sigue un poco el camino, porque yo he visto algunas obras de él, no lo conozco en persona tampoco, pero también hace como de todo. Pero como que en un lado llega muy profundo, igual que Sergio Ortega. Claro, porque es una obra muy profunda en ese sentido, porque tiene por un lado una cuestión rítmica interesante, y por otro lado la fase melódica es súper linda, o sea, tiene las 2 cosas que en general para el público son muy buenas, que es la fase rítmica y la melódica. Sí. Hay que decir, para completar lo que plantea Miguel, que finalmente en términos institucionales, Ortega además compuso el tema electoral del presidente Allende, digamos el jingle, que usted lo escucha. Como Venceremos. Con la B. Claro. Y además incluye los himnos del Partido Radical, los himnos de las Juventudes Comunistas y además de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. O sea, en realidad... Y además hay una cuestión que es muy, muy interesante y que está muy ad hoc hoy por hoy dentro de las creaciones de Sergio Ortega, que es finalmente el canto al programa, que compuso junto a Luis Atvis. Que ese lo escuchamos. Pero justo el programa que Carlos estaba de viaje, ¿te acuerdas? Invitamos al Simón. De campañas políticas. Sí, y lo escuchamos del canto al programa, sí. O sea, sobre todo por... Una alianza importante Ortega con Atvis. Sí, Bueno, pero bueno, yo ya les he contado que yo supe que una vez me enteré hace no mucho que el Atvis era de derecha. Sí, pues. ¿En serio? Sí. O sea, vamos a ver si es cierto. La cantata de... Sí. Pero bueno, porque que haya un tipo que sea vendido pero de derecha hacia la izquierda es fantástico. Genial. Fantástico, siempre al revés. Es que era el momento de los tiempos, ese era el asunto. Bueno, pero está bien, porque por lo menos en algún momento se nos vendan para los lados. ¿Vieron que salió el libro de Mónica Echeverría sobre todos los mapus?
Es muy bueno ese libro, yo lo recomiendo harto. Yo lo conocí un borrador de ella hace como 2-3 años que me invitó a su casa para entrevistarme por el tema y pude conocer lo que estaba trabajando y además tiene una fuente maravillosa para todos esos casos. Y es que ella conocía a todos estos tipos, obviamente, muy personalmente, pero más importante que eso, conocía a las mujeres. Peor aún, conocía a las ex-mujeres. Y a las amantes. Y las entrevistó a las ex-mujeres. Qué buen material. Qué buen material. Que tenían ganas de contar cosas. A mí me encanta Mapu, sobre todo el templo votivo, es muy bonito, la plaza, ahora que llega el metro al Mapu. Mapu Dungun. Es una comuna pujante. La historia del abrazo del Mapu. Tú debes saber cómo hay una sigla para denominar lo que el Mapu puso como objetivo de lo que le faltaba al gobierno, que es la sequía intelectual. Hay una sigla que es como media secreta, pero... El vacío teórico ideológico. El BTI. Sí, el BTI. En vez del CBI, el BTI y el CBI. Debemos trabajar el BTI. Ese era como el momento más, con una sigla. Cuando ya aparece una sigla, para un concepto ya todo se arruinó. Es un tema que trabajé hablé hace poquito con un profesor que tiene que ver con que cuando las cosas se racionalizan desde el comienzo ya no funcionan. Claro. En los movimientos sociales, los movimientos políticos, por ejemplo, ellos ya instalaron racionalizado el objetivo, ya desde ahí partió mal. Claro. En cambio, los movimientos estudiantiles parten en la vitalidad. Claro, y muchas veces parten en la sensualidad. Que alguna universidad reclama por una beca. Acá tenemos, Carlos está trabajando a full estos días en eso, así que si le damos la palabra, habla 7 horas de eso, porque Carlos está terminando un documento enorme que ya espero que tengan acceso luego. Tendrá acceso libre cuando apenas podamos. Libre, gratuito y de calidad. Sí, de calidad. Lo puede ver. Bueno, pero a lo que voy, que tú debes saber de eso, pero muchas veces los movimientos parten porque en un casino la comida es mala, o porque el pase escolar está muy caro y de repente se transforman en... mucho más irracional. Los grandes fenómenos del conocimiento, el Círculo de Viena, por ejemplo, nació en un café. O sea, se juntaba en un café un profesor con sus estudiantes, cosa que hoy día estaría muy mal vista. Y se juntaban y empezaban a conversar de filosofía de la ciencia y a partir de eso surgió el Círculo de Viena. La Segunda Guerra Mundial. Parte tomando cerveza. Cosas importantes. Que de repente de curado Hitler funda el nacionalsocialismo. Curado, imagínate. Ustedes saben que hay un teórico italiano que después se hizo muy conocido, parecía mucho en la tele, y justamente en referencia a eso decía que los movimientos sociales al comienzo... ¿Berlusconi? No. No es un teórico. Tiene una referencia. Es un pragmático, es un estudioso, un investigador. Tiene todos los síntomas finalmente del amor, del enamoramiento. Alberoni, finalmente, y dice que si uno lo piensa, finalmente, un movimiento social, al comienzo tiene justamente lo que tú decías, la irracionalidad de que finalmente tiene una mística a la cual nos atraviesa todo y que de repente llega y todos están así enamorados con la causa, con las formas. Irracionales. Y de repente, poco a poco, y eso es lo interesante... Llega el matrimonio. Entonces se comienza poco a poco, y es la gracia justamente de la teoría de Alberoni que comienza a hablar del matrimonio. De la institucionalización, digamos, de este tipo de movimientos sociales y cómo en algún momento ya llegan y transforma todo en rutina. Ven que Carlos en este tema está sumergido totalmente. Oye, y tú, Carlos, que estás súper activo en este momento, ¿en qué estamos? ¿En qué está nuestra relación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esa respuesta es para el final. Ahora escuchemos una variante, porque esta canción tiene una cantidad de variantes impresionantes. Sí, o sea, de partida hay alguien que ya hizo 36. De hecho, hay alguien que hizo 36. Vamos a escuchar primero una más chascona y después nos vamos a ir a una más clásica, más refinada. La clásica dura como 15 minutos, así que después nosotros... No, la selección dura 15 minutos, porque la obra dura una hora. Es tanto. Claro. Oye, escuchemos a Manu Chao. Claro, cuando era Mano Negra. Mapu Chao, dije. Mapu Chao. Escuchemos esto, que es una versión como ecléctica, sincrética, híbrida. El Mapu Chao fue lo que se dijeron los mismos mapus de Semíos. Y de ahí vamos a comentar algo sobre esto en relación a algo que tú dijiste recién. Vamos con Manu Chao y a partir de eso Miguel se despliega con musicología y política. 9, 99, 69. Merci de nous rappeler. Ciao.
2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Soyez les bienvenus. Por favor, ¿hasta cuándo? Estamos de vuelta. Miguel, por favor, todo suyo. Que no, tú recién me llamó la atención o me gustó, más bien que hayáis dicho que cuando hablaste de la canción compuesta por Sergio Ortega, ¿no? Esta otra versión, dijiste, lo primero que dijiste, tiene un ritmo muy bonito. Sí. Antes que la melodía, dijiste, tiene un ritmo muy interesante. Y es porque ese ritmo, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, ese ritmo me lo presentaron como un ritmo que tenía que ver siempre con revolución, con marchas, con movimientos, con guerra, que es el tan. Perfecto. Te suena al tiro inmediatamente. Te dan ganas de ir a quemar algo. La marcha antimarcha. Claro. La marcha antifascista. Bueno, y si te fijas, por ejemplo, el rondó a la turca de Mozart, tararatán, tiene el acompañamiento es tun. Y uno tiene ganas de hacer algo. Claro, la marcha turca de Beethoven, que es justa es la del Chavo. Sí, la del Chavo. La canción con la que parte el Chavo es la marcha turca. Eso, y el fondo va tun. Bueno, y me acuerdo que yo no me dieron más información y yo me puse a buscar y eso tiene una explicación súper, o sea que racionalizante un poco del ritmo, porque tiene que ver con turca primero porque hubo un momento en Europa que hubo como esta moda de lo exótico sobre lo turco, y que en la música se instaló en este tipo de cosas, hay muchas piezas. Fuerte, ahí se y por ejemplo Mozart tiene el rapto en el serrallo, que todo pasa en Turquía, normalmente entonces hay una explicación que dice que es un poco una exotización, pero más allá de eso, el orientalismo. El orientalismo, claro. Pero en el siglo XVI y XVII, cuando el Imperio Otomano se expandió, yo no me acuerdo mucho ni de fecha ni de nada, pero había normalmente un grupo de soldados, se les llamaba los genízaros. Los genízaros. Que era la infantería que iba adelante. Y ellos iban acompañados de bandas, de vientos y percusión. Y lo que tocaban era eran melodías con el uso político de la música. Claro, entonces siempre acompañan. Y eso se quedó instalado un poco en el colectivo europeo. Y después, por ejemplo, en ese momento, yo no sé si todavía era Imperio Otomano o ya era Turquía, no estudié el tema, pero le regalaron a varios ejércitos europeos, creo al vienés, le regalaron instrumentos y le cedieron una banda, por ejemplo, de genízaros. Wow. Entonces, esto se empezó a expandir y se empezó a institucionalizar como un grupo instalado para ciertas cosas, que después fue algo así como la banda que tocaba en las plazas. Entonces, imagínate, desde ese momento se empezó a relacionar este ritmo, porque era un ritmo que instaló este tipo de banda, con lo turco y con lo militar. Claro. Entonces, ahí está yo creo más la relación con el tema de la marcha y la protesta. Incluso sabes que en el siglo XVIII, XVII hay unos pianos que, búsquenlo en YouTube, que es súper interesante, se llaman los pianos con pedales genízaros.
Y es un piano que tú tocas y tiene un pedacito que tú le pegas y suena el bombo con el platillo. ¿En serio? Sí. No. Entonces, por ejemplo, la marcha turca, la de Beethoven, de Mozart, el rondó la turca está tocado y va el tum. Tum. Búsquelo. ¡Qué buena! No, está genial. Entonces, un poco una mezcla de algo militar, de una cosa militar que se expandió como moda y también una cosa exótica. Porque también el rondó a la turca, obviamente, no es una cita más exótica que de guerra. Pues, sí. No, claro, y quedó instalado en el colectivo. Pero es interesante que además haya esta marcha que aparece como por el lado de la revolución, porque en general las marchas son marchas militares muy conservadoras. Las más famosas, las marchas de Radetzky, digamos, que son las que le gustaban a Pinochet. Y que nosotros conocemos que todavía puede escuchar usted ahí en el Lili Marlen. En el Lili Marlen, usted puede ir. Sí, hay ciertos gorditos. Tiene que ser una reserva, porque no es. Siempre por algún misterioso motivo, están llenas las mesas. Diábalo sin música. Dábalo sin música. Dábalo sin música. Oye, sí, aquí ya encontré en internet ¿el pianito? Sí. Mira, ya te pusiste a buscar. Demonstration of Janissary Features. Eso. Una piano. No, pero sí, y además que están interpretados como de época, entonces normalmente los que tocan esos pianos interpretan como se hacía en la época, que era bastante improvisado. Claro. Entonces se respeta poco la partitura, entre comillas, se improvisa sobre lo que está escrito. Y que así como que el pianista se inspiraba y empezaba sí, no, así como... Velo, sí, muy entretenido porque hacen mucha escala entre medio, ornamentan muchísimo. De repente hacen pausa. Así como floritura. Sí, y pausa, de repente pausa y hacen como mini cadenza y siguen. Sí. Oye, en todo caso, esta canción no solo tiene una gracia por el lado de la música, sino que la letra además, una letra muy, muy importante a nivel mundial. El concepto de el pueblo unido jamás será vencido, ¿ya? Ha sido utilizado textualmente en varios lugares. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Naranja en Ucrania. La Revolución Naranja, la primavera árabe. La Revolución Tunecina en 2011. Claro. La egipcia 2011, son recientes. Pero la de los claveles en Portugal, 1974, justo recién después de haber sido compuesta. Es que, a ver, yo ahí creo que hay una cuestión como muy interesante, que nosotros lo hemos conversado, así como que en general y sobre todo ahora se hace una crítica muy importante a todo lo que fue finalmente la nueva canción chilena, en un determinado momento cuando efectivamente la segunda oleada, digamos, tenemos la primera oleada que vendría a ser todo lo que se hace de, como dicen, con Víctor y la Viole. No, Víctor Jara y Violeta Parra es la primera oleada. Hay una segunda oleada que finalmente viene a ser Inti Illimani y Quilapayún. Y lo interesante es que finalmente mucha de esta tercera oleada que no, Manuel García. Manuel García, el Manuel. El Carlos Cabeza. El Manu. Canción para tu corazón. ¿Cómo es? Oh, por Dios. En fin. Pero el asunto es que lo más divertido de esta Dicen canción. Que están mandando un camión lleno de esos CD a Chiloé para salvarlos. Claro. Es decir, que uno lo tira al mar y se multiplican los peces. Oye, un saludo para Chiloé. O al revés, mata las bacterias de la... Claro. No, pero instala la marea roja. La marea roja. Deja una marea amarilla. Ya, pero sigue. Entonces, finalmente, todo estos grupos, de hecho, estos dos grupos, se encontraban en ese momento en gira, cuando se produce, digamos, el golpe militar. Sí. Y es impresionante porque finalmente hay una cuestión que se quedan en gira. Que se quedan en gira para siempre. Hasta ahora. Y claro, Inti Illimani se aloja finalmente en el mercado de Testacho. Claro, en Italia. Y que uno de repente dice, qué buen exilio. Hay que decir, dentro de todos los exilios que uno podría haber elegido, no sé, yo creo que después sigue el exilio de tu papá, ya en Maracaibo, o sea, que es otra cosa así como... De mi papá, boludo. Lo del papá de Miguel, que se exilió en Maracaibo. No, mi papá no se exilió. Por si acaso, para que lo tengan claro. Y estos tipos al final de repente hacen de la derrota, finalmente, toda su carrera. O sea, es una cuestión que... Pero una derrota súper mirada desde las estrellas, pues. Por eso yo lo digo, o sea, que sí, finalmente es una venden el producto que nunca conocieron. Pero es que esa es la cuestión, porque finalmente el pueblo unido... Como o sea, películas italianas como de los 80, así, del mundo universitario, unas grandes películas italianas, o sea, como de segundo circuito, pero son muy interesantes, como el mundo universitario, las revoluciones, las búsquedas comunistas y qué sé yo. Inti Illimani es lo máximo. Sí. Lo máximo. O sea, todos los y las estudiantes ahí. Inti Illimani, letreros, carteles comunistas. Quilapayún también. Saludos a los carteles comunistas.
conocido en Francia, pues, imagínate. Sí. Yo me acuerdo cuando fui a Corea, Claro, porque yo... conocían Víctor Jara, Inti Illimani. ¿En serio? Inti Illimani. A Chick Corea. Ese es otro. Corea del Sagua. Oye, pero en Portugal Pedro Osorio compuso la canción Portugal Resucitado, que dice: agora o povo unido nunca mais será vencido. Nunca más será vencido. Destituzado. Oye, pero hay una versión que a mí me gusta mucho, porque es una versión sobria, ¿ya? Respetable, sin tanta gente, ¿ya? Donde el pueblo se transforma en una gran composición de música docta, con Frederick Rzewski. Rzewski, que es un gringo. Polaco o gringo. Gringo. Claro, Americano. la colonia polaca en Estados Unidos es gigantesca. Que compuso una canción que es homónima, o sea, una obra... O sea, es un tema con variaciones. Es un tema con variaciones que se llama The People United Will Never Be Defeated. Escuchemos un pedacito porque dura mucho rato, sí. Incluso el fragmento que tenemos. Escuchemos el tema y algunas variaciones. Sí, las primeras variaciones para que se note que no es igual. Primero viene el tema y después viene el tema es para que escuchen para un poquito de guía de escucha. El tema es la canción misma, transcrita para el piano, y después la variación es que se reestructura el tema de distintas maneras. Claro. Si quieren de ahí comentamos 36 un poco. veces. 36 veces. Claro. De ahí lo podemos comentar. Ya, después lo comentamos. Vamos a escucharlo.
Por eso. Por eso. Estamos de vuelta en Música y Política. Tu excusa perfecta. Estamos aquí con Carlos Azócar, Miguel Farías y estamos hablando del pueblo unido. Y el abogado Manuel García. El abogado, ¿cómo está? ¿Cómo está? A ver, aquí, ¿con qué se va a querer allá hoy día? ¿Qué estaba pensando uno cuando le acepta un proyecto como ese del gobierno? No, pero cada uno. Yo creo que venía de buena, a mí me gusta Manuel García. No, yo encuentro súper interesante, además muy inteligente el tipo. Y sí, no. Estaba Carlos Cabeza, más nadie puede decir que es un tipo que les pueden vender una pescada. Mira, sí, yo creo que el gran error ahí es que la canción pareciera estar súper forzada, tanto música como letra. Entonces ya, ¿qué se le va a hacer? Se nota que fue a esto y tuvo que hacer eso. Hagamos un programa de canciones constituyentes. Dura 4 minutos. La Constitución. La Constitución. Oye, estábamos con Sevsky tratando de... Creo que se pronuncia como Reupski, algo así. Reupski. Que lo he escuchado muchas veces, en todo caso, de distintas maneras. Entonces no... Sí, nunca algo, sí, yo no tengo idea. Habría que escucharlo a él, pronunciar su propio apellido. Invitamos a alguno de nuestros radioescuchas que si sabe específicamente cómo se pronuncia, cómo se pronuncian los apellidos polacos. Pero estadounidenses. Si alguien nos quiere hacer curso de polaco, encantado. Polaco-estadounidense, sí. Polonia que debe ser uno de los pocos países tan conservadores en términos católicos como los chilenos. Sí. No, tienen... hay unas historias muy buenas. Y bueno, ya, no alcanzo a comentarlas ahora. Pero, tú hablabas de las variaciones. Sí, un tema con variaciones es eso. Sí. Eso se da desde el periodo clásico. Se instaló esa forma que normalmente esta se relaciona mucho con hay unas variaciones de Beethoven que se llaman las variaciones Diabelli. Sí, y se relacionan por la simple razón de que Diabelli también son 36. Son una cuestión enorme, ¿no? Porque primero, ¿qué es un tema con variaciones? Normalmente se instala un tema, puede ser tomado de otro lado, como en este caso el Pueblo Unido, o por ejemplo Mozart, que él mismo, en la misma, el rondó a la turca es el tercer movimiento de una sonata. Uh-huh. Y el primer movimiento es un tema con variaciones. Uno que es muy conocido, si no me equivoco, el tan, ta, tan, 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 ta, tan, tan. Sí, pues. Ya, y eso, él hace muchas variaciones sobre eso. No me acuerdo cuántas son, creo que 24. Le recomendamos también las variaciones que toca este pianista canadiense, ¿cómo se llama? Glenn Gould, de las variaciones Goldberg. Sí, esas son las primeras conocidas, pero como forma se instala en el clasicismo y tiene que ver justamente, es lo mismo en todo caso. Las variaciones Goldberg respetan la misma lógica. Es una composición de Bach, ¿no? Las variaciones Goldberg son de Bach. Y que son para el conde, algo así, Goldberg, no me acuerdo de la historia, pero era como para que se quedara dormido. Era una cosa, porque la encargó para eso. Pobre Bajo. Tenía tenía una cantidad de composiciones así. Pero tenían infinitamente trabajando. Y me decía la cantidad de notas que tenía que meter el pobre. ¿Sí? Es el esclavo más importante de la historia. En un tecladito chiquitito. Oye, y el tema es eso. Y normalmente las variaciones tienen que ver con variar la melodía, variar la armonía, variar cualquier parámetro musical de los principales, el ritmo. Entonces, por ejemplo, lo más obvio en la variación ¿Se puede vincular a la deconstrucción de Derrida? Se puede vincular a la deconstrucción de Derrida. No hay más preguntas. Se acabó el programa. Se puede, porque sí. Porque de alguna manera, por ejemplo, es menorizar una melodía mayor. Por ejemplo. Eso sería una especie de construcción, pero respetando siempre una construcción primitiva. Claro. Después los ritmos también se varían, se dan vueltas a ciertas cosas, solo que Reupski las trabaja de una manera más moderna, porque él, no me di cuenta hasta qué variación escuchamos, pero se transforma en algo totalmente atonal. Claro. En algún momento las de Reupski. No llegamos ahí. No, ¿por qué? Porque él normalmente respeta, por ejemplo, hay un tejido yo estoy haciendo con las manos, moviendo como si estuviera tocando piano, para explicarlo, pero hay un tejido muy complejo de muchas notas, y en los extremos de todo este tejido complejo, es decir, de todos estos arpegios, estas miles de notas, están las melodías y el bajo. Pero entre medio pasa cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, está súper bien estructurado. Claro. Y son 36 variaciones porque él hace series de 6. Y cada una de las series de 6 son 5 variaciones, y la sexta de cada una de estas series es como un resumen de las otras 5. Que las como una forma sonata ampliada. Una cosa así gigante, claro. Y las últimas 6 de las 36 son un resumen de todo lo que hay para atrás. Entonces igual solo se puede escuchar esa última y ya no. O sea, es para investigar. O sea, para trabajar. Claro, por otro lado. Pero es lo que como que radicaliza Schoenberg de alguna manera, ¿o no? Claro, y ahí estáis dando una pista. Por otro lado, este Reupski, que algo que yo he leído muchas veces y que yo también pienso, está como siendo parte de una revolución ideológica desde el opresor, o sea, desde el opresor a nivel ideológico, desde musical, es decir, desde el tema con variaciones que lleva una forma que está más que instalada, racionalizada a nivel cultural europeo. Desde ahí está queriendo
tener una voz latinoamericana de alguna manera. Porque además, se la dedica al pueblo de Chile y todo. Claro. Desde el formalismo, desde por ejemplo, el dodecafonismo de Schoenberg, que justamente no hay nada más racional nada más que eso de alguna manera, aunque parezca irracional, no hay más racional que eso a nivel europeo. Porque es como una nueva reformulación de toda la teoría. Claro. Y está en Estados Unidos. O sea, finalmente yo creo que el peligro que plantea Miguel en definitiva es cuando, y es una cuestión que, claro, que está como en la latencia de todo de todo lo que hemos estado conversando, que en definitiva es tomar este símbolo que viene a ser sumamente potente, pero finalmente cuando se transforma en un ícono. Claro. Y después finalmente se puede transformar en un pastiche. Entonces tú llegas y tomas cualquier tipo de elemento. Y es justamente el gesto posmoderno es justamente ese, o sea, en definitiva como abstraerlo de todo contexto histórico, despolitizado absolutamente, y jugar con él en términos únicamente formales. Sí, entonces, ese tipo de cuestiones es muy interesante porque finalmente si uno no le pone el componente político justamente al latinoamericanismo, o finalmente como toda la crítica al eurocentrismo, finalmente termina siendo una crítica posmoderna nada más. Claro. Entonces uno tiene que llegar y decir, sobre el aire. En realidad como que, claro, al final... Si uno dice, esto puede ser muy bonito, pero si finalmente no se toma como una, digamos, una arma de batalla, o sea, pierde todo su potencialidad. Sí, mira, en resumen, para que no parezca como un poco posmoderno también el comentario, no me refiero yo por lo menos a que el hecho de que haya que inventar una música nueva para que no sea parte de un imperio o de una tradición europea. Pero, por ejemplo, en este caso, el proceso que usa es una cosa que está demasiado arraigado en la tradición europea. Claro. Es algo que se hizo allá o sea, tiene que ver demasiado con la construcción de la tradición musical europea. Entonces, como que se instaló demasiado en el núcleo de la cosa, como porque, por ejemplo, claro, uno dice la de Quilapayún también está en re menor. Sí. No, pero eso da lo mismo. ¿Sí? Ellos no se cuelgan. O sea, al final es una tradición que culturalmente está expandida a nivel mundial, ya no hay nada que hacer. Claro, ¿no? y la puedes tocar en cualquier manera. Pero él se instaló el proceso, o sea, la razón de ser de la obra tiene que ver con la razón de ser casi de la música europea. Entonces, ese vínculo es el que a mí me trae preguntas. Hay textos sobre eso, recomiendo Graciela Paraskevaidis, que es una compositora uruguaya que trabaja algunos temas sobre política y ella habla sobre esto. La gente de izquierda no soporta nada. Dios mío. Oye, en Irán, la melodía fue utilizada para una canción revolucionaria en idioma persa, titulada Barpakis, levantarse, cuyo estribillo, si quieren se los decimos, Barkapis kan ya askak, Banabe es Doshman. Hermoso. Levántate, extrae las fundaciones del palacio del enemigo, si usted no sabe persa. El tema fue creado por los revolucionarios iraníes de la izquierda durante la revolución de 1979. En Filipinas, uno de los países más conservadores junto con Chile y Polonia, la canción fue traducida libremente por la banda Patatag como Awit Tagumpay, que significa canto de victoria. Y en su estribillo dicen fortalecimiento de las filas, destruir los opresores. Hay una versión apócrifa que también dice que es Awit Tagumpay, te revolucionas y te hago un pay. Está la versión de Mano Negra, que ya la escuchamos. El grupo español Ska. Que, oye, Escape. Sí, porque no dije por qué tenía mucho que ver, porque en la de Mano Negra, por ejemplo, no está presente el ritmo. Ojo, y casi ninguna de las que vamos a escuchar, salvo en la de Revsky, está presente el ritmo que hablamos. Claro, sí, sí. Pero todas las otras no, son ritmo rock, ritmo... Exacto. Y no tiene el mismo poder, quizás... No. Significante, quizás. Esa cosa como casi mamífera que te llamas. Claro. Y no lo tiene, que es curioso. Igual, claro, por ejemplo, la versión de Mano Negra hay que decirlo, bastante mala. O sea, no le dimos ni una... Pero yo incluso dentro del mismo... Después escuché una versión que de lo mejor podríamos escuchar, que es más... La tunecina. Claro, que es mucho más rítmica, o sea, que es más rítmica y que es más con mucha más energía, porque finalmente, o sea, estás llamando a la revolución. Y finalmente como... o sea, pero el texto de la versión tunecina es muy extraño. Dice, el pueblo quiere derrocar al régimen. Corazón para un derrocamiento, ¿no? Claro. Oye, pero Podemos también usó la canción el año pasado. ¿Podemos escucharlo? Podemos. Cantada por Pablo Iglesias. El sobrino putativo de Julio. De Julio. Con Enrique no quiere nada ya, Pablo. No. La dama le tiró una gaviota en la cara. Así es que...
Pablo Iglesias, y que venció muchas cosas, pero la dentadura todavía, como que... Se le venció. Yo creo que esas cosas a la señora, cuando él piensa en el electorado de la señora, eso es importante. que es muy importante. O sea, no tan señora. Nosotros tenemos amigas jóvenes que lo primero que comentan, oye, pero qué feo los dientes que tiene. Sí. Oye, pero la sujeta revolucionaria. Carlos, en la preparación del programa, estuvo muy interesado en un grupo de Toulouse. De Toulouse. El grupo se llama Sabda. Sabda, que es un grupo finalmente de migrantes de Túnez, y que los tipos finalmente... Ciudad de Toulouse-Lautrec. Toulouse es un pintor. Toulouse is on fire. Es la OU, se pronuncia igual que nuestra U. Así que no hagas esfuerzo, Toulouse. Porque te veo ahí complicado. Toulouse. Hay que decir que Miguel habitó mucho tiempo en Francia. Sí, en Toulouse. No, en Toulouse, en Lyon. Tampoco, yo no hablo muy bien, o sea, hablo francés, pronuncio muy mal. ¿Qué hay que decirlo? Es una resistencia. Sí, la moda en Europa. Si ahora la moda habla mal el idioma. Además que no sería acorde a mí, a lo que me dedico. Cuesta mucho por Chiche. Claro, ¿no? Chiche cuando mastica su inglés. Pero a gran velocidad, además. A gran velocidad. Así hablo yo francés. Como si estuviera leyendo en francés chichiquiano. Claro, y bueno, volviendo al grupo Sabda, que es de migrantes tunecinos, lo que hace básicamente es una mezcla entre, digamos, mezclas de pop, harto ritmo ska, pero también incluye dentro, digamos, de toda la producción que tiene este grupo, digamos, como las cosas propiamente de Medio Oriente, que a uno le suenan. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, Medio Oriente, y aquí me podrá corregir o no corregir Miguel, es que tienen otro tipo de notaciones. Entonces, por ejemplo, los melismas que hacen y las notas por las cuales pasan son distintas a las que uno está constantemente como habituado a escuchar. Entonces, finalmente, como todo eso, cuando uno finalmente ve que pasan de una nota a otra nota, pero pasando por otras notas intermedias, que no existen, no es que estén desafinados ni nada, sino que finalmente... No es que no existan, no existen en nuestra notación, finalmente, son cuartos de octavo. Pero no existen en el piano, en la escala diatónica. Claro, y finalmente, y nosotros tampoco las concebimos generalmente, pues, o sea, las podemos concebir, pero las tenemos como interiorizadas finalmente, pues, ¿no? Sí, o sea, es que... O sea, por ejemplo, un cuarto de tono es la mitad de un semitono. Entonces, si lo concibes porque tienes el semitono en tu cabeza, la mitad de eso no es que no lo usas. Claro, pero tanto para ellos además tú no lo distingues con claridad. O sea, claro, asociándolo a nuestro sistema, el que uno tiene incorporado, para ellos eso es parte de su paradigma diatónico, de su paradigma él es parte de las teclas blancas del piano. Ellos escuchan el cuarto, hay otras culturas que escuchan hasta el sexto, otras hasta el octavo. Sí, no, claro. Y lo interesante de eso es que finalmente... Pero además no tienen armonía. En Oriente. En la música no hay concepto de armonía. No hay armonía, es solo melodía. Es solo melodía. Que no significa que no haya... Los cordófonos son siempre pulsados. Sí, pero no significa que no suene más de una voz sino que no existe la armonía como sistema. Claro. Así como construcción histórica, y tampoco se le da énfasis tanto a eso. No, claro. Como en Europa sí se le da. Claro. En desmedro quizás también de las melodías, ¿o no? No, yo creo que es un poco causa. Es un conflicto. Sí, es un conflicto. Un tema. En Occidente conseguimos la armonía entre la armonía y la melodía. Bueno, entonces, no sé si les parece que escuchemos un poquito a Sabda y ya después nos vamos, porque nos queda poco, así que. Nos vamos a quedar sin los Inti Illimani, los Miserables, Petinelli. Por lo menos la misma canción. Pero escuchemos a Sabda. Ya sabemos que. Sabda. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto, tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anunciará la vida que vendrá. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora
Alaska Austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie, cantar, el pueblo va a triunfar. Y yo, Messiaen, imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia, la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo. Bien, estamos de vuelta, el pueblo unido en esta ocasión. Sabda Polak. Sabda Polak. ¿Qué será esa la Polak? Sabka. El pueblo unido jamás será vencido. Es la canción que nos tiene aquí hoy en música y política. Oye, y yo quiero hacer un comentario. Sí. Voy a hacer promoción. Yo tengo una obra sobre ¿Cierto? Sí, que nunca se ha tocado. ¿Cierto? Es un concierto para piano. Que se iba a tocar. Se iba a tocar y nunca se tocó. ¿Y no se tocó? No. Fue censurada. Así que aquí a 100 metros está la radio Usach. La orquesta Usach. La orquesta Usach. No, hizo una especie de variación de construcción. Eso más a lo Derrida, porque fue bastante más libre, ¿no? Sobre la melodía. Y sobre la... ¿Sobre la letra? No, sin letra. Ah, sin letra. Sí, un concierto para piano y orquesta. Ah, ya, perfecto. Para gran orquesta. Así que... Porque uno podría haber tomado todas las palabras que están, haberlas metido en un computador y que queden mezcladas. No, eso sería... Bueno, eso se hace mucho, pero no sé si alguien lo habrá hecho con esto. Pero unido pueblo, vencido serás, aparecerá. Así que si alguien, ahí me estoy haciendo un poquito de promo, si alguien quiere ver la partitura, si alguien quiere tocarla, es cara, pero les dejo. Por 5 lucas y media, entonces las dejamos ahí listas para que... Un chop y un completo. Se llama Para que nunca más. Se la había dedicado a la María Paz Santibáñez. Al final no pudimos, no salió que se tocara. Es difícil conseguir una orquesta. Sí. No es tan difícil el pianista. Yo ando riendo acá una en el bolsillo, hermano. La orquesta. Miguel tenía una orquestita de enanitos. Una orquesta de... ¿Una big band? No, tenía una small band. Así chiquitita. Y así tenía puros enanitos entrenaditos que llegaban. Tenía un teclado que sonaba... Nosotros le decíamos los enanitos. Y el enanito además que tenía que tocar saxofón. Y ahí maquinaba un enanito ahí. En fin. De esas incursiones que en algún momento tuvimos con Miguel en aquellos años. Oye, el título de esta canción está inspirado, supuestamente, porque esto es una hipótesis, en la frase del líder político colombiano Jorge Eliezer Gaitán, pronunciados en un discurso de la década de los años 40, popularizada por manifestantes de la Unidad Popular durante el gobierno socialista del presidente Salvador Allende Gossens, y según el mismo Sergio Ortega, compuso la canción inspirándose inicialmente en un joven que gritó la conocida frase mientras él se dirigía caminando a su casa en Santiago de Chile en junio de 1973, prolongando el momento en el cual las Fuerzas Armadas y de Orden comenzaron la labor patriótica de liberar al pueblo del socialismo, y con ello extrajeron el cáncer marxista y también sellaron unos pocos molacos. Con un pequeño cobro, cobraron una comisión. Ahora la están invirtiendo en los casinos. Ahora la invierten en los casinos, sí. Que la familia que se tiene en los casinos, la misma familia que le entregaron los casinos en la época correspondiente. La plata siempre llega donde mismo. Ay. Dios mío. Bueno, tenemos un nuevo juicio, aquí está la familia, de los casinos, bueno. Una familia italiana.
el juicio va a ser bastante, digamos, parafernálico. Y caro. Y caro. Bueno, nos vamos. Un gusto como siempre. Estamos terminando, dejemos ahí una musiquita sonando. ¿Qué prefieren que dejemos? ¿Inti Illimani o Los Miserables? Los Miserables. Los Miserables, de Víctor Hugo. Miguel ahí sabe la parte rockera de Miguel. Porque igual la versión de Inti Illimani es una versión bien bonita que tienen de un programa al cual yo cuando puedo le tiro flores, que finalmente encuentro en el estudio, que gracias finalmente al señor Macri se acabó. Le tiro con Fernando Flores. Ya nos vamos. Carlos Azócar, Miguel Farías, nos despedimos esta tarde de jueves y también y Alberto Mayor. Sábado, Alberto Mayor. Y Alberto Mayor. Nos despedimos con música y política. Tu excusa perfecta. Y le quiero mandar un saludo muy grande a Aldo Miranda, que está finalmente en los controles. Que nos tolera. Y nos tolera. Lo más importante es que nos tolera. No es fácil. Nunca. Gracias, Aldo. Muchas gracias. Y recibe a los abogados. Están ahí parados al lado. Le da cafecito, le dice, ya, Oscar, medimos esto, ¿cómo lo hacemos? Le ponemos un tema que le guste. Claro, necesita un jingle, el gordito se lo puede grabar. Pues. Y Carlos va a tener que ir a trabajar ahí a los eventos de abogados. Claro. Ya, nos vemos con eso. Nos vemos. Próxima semana seguimos entonces con música y política. Tu excusa perfecta. Adiós. Chao. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizarán desde el salar ardiente mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cubrirá, su paso va anunciando el porvenir. De pie cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuerza y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo armado jamás será aplastado. Música y política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.